Este video está dedicado al estado gaseoso, primera parte. El estado gaseoso es uno de los 3 estados de agregación de la materia. Se caracteriza principalmente porque las moléculas se encuentran grandemente distanciadas. Esto porque las fuerzas de repulsión entre ellas es mayor que las fuerzas de atracción. Se denomina gas al estado de agregación de la materia, que bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene, y tendiendo a separarse. Los gases intervienen en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, ya sea de manera positiva, ayudándonos en nuestras labores, o de manera negativa, perjudicando nuestro medio ambiente. Algunos ejemplos son el aire que respiramos, que nos proporciona el oxígeno que requerimos para respirar y mantenernos vivos. El gas que usamos en casa para preparar los alimentos. El aire presente en las llantas de algunos vehículos. La mezcla gaseosa que se usa en las soldaduras, formada por acetileno combinada con oxígeno. El aire enriquecido que se emplea en submarinos, que son mezclas que además de oxígeno contienen helio y nitrógeno. Los gases que se emanan junto con la lava en las erupciones volcánicas. Los gases que se desprenden en los tubos de escape de los vehículos o de las chimeneas de las fábricas y que contaminan nuestro medio ambiente. En el periodo entre 1848 y 1898, Joule, Clausius, Maxwell y Boltzmann desarrollaron la teoría cinético-molecular, también llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. La teoría cinético-molecular consta de 4 postulados que describen el comportamiento de las moléculas de un gas. Estos postulados se basan en algunas nociones físicas y químicas muy simples y básicas. Los postulados de esta teoría son los siguientes. Los gases están constituidos por partículas muy pequeñas llamadas moléculas. El volumen de dichas partículas se considera despreciable comparada con la distancia que los separa. Las moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, de modo que no existe interacción intermolecular alguna. Las moléculas de un gas se encuentran en movimiento continuo, en forma desordenada, chocan entre sí y contra las paredes del recipiente. Los choques de las moléculas son elásticos. Eso quiere decir que no hay pérdida ni ganancia de energía cinética, aunque puede existir transferencia de energía entre las moléculas que chocan. En cada choque se entrega la energía de una partícula a otra, y por ello pueden continuar en constante movimiento. Los choques contra las paredes del recipiente dan lugar a la presión del gas, ya que, como sabemos, presión es igual a la fuerza aplicada por unidad de área. La energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. De esta forma podemos definir al gas ideal, donde decimos que es un gas hipotético que cumple exactamente con los postulados de la teoría cinético-molecular de los gases, mientras que un gas real es todo gas existente y que entre sus moléculas existen todas las interacciones propias de su naturaleza molecular. A bajas presiones y altas temperaturas, un gas real tiende a tener comportamiento ideal. Los gases, líquidos y sólidos pueden ser distinguidos debido a que algunas de sus propiedades son diferentes. Por ejemplo, el agua sólida, hielo, tiene forma y volumen bien definidos, pero si fundimos el hielo hasta obtener agua líquida,
vemos que aunque el volumen sigue estando bien definido, la forma ya no. El agua líquida toma la forma del recipiente que la contiene. Si procedemos a evaporar el agua, ni siquiera el volumen está bien definido. El vapor de agua llena completamente el recipiente que lo contiene. El vapor también tiene otras propiedades, como no tener forma, y se puede comprimir. El que una cantidad de materia cambie su forma o su volumen no altera la cantidad de masa. En 1 kilogramo de gas hay tanta materia como en 1 kilogramo de sólido. Si para los cambios de estado mencionados empezamos con 1 kilogramo de hielo, terminaremos con 1 kilogramo de vapor de agua. Si el sólido parece más pesado, es porque el sólido tiene una mayor densidad. Los sólidos tienen densidades altas, un poco mayores a los líquidos, mientras que los gases tienen densidades muy bajas. Por ejemplo, el plomo, metal muy denso, tiene una densidad de 11.34 gramos sobre mililitro, mientras que el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. El nitrógeno, componente más abundante del aire, tiene una densidad de apenas 125 cien milésimas de gramos sobre mililitro. La difusión es un fenómeno que ocurre cuando una sustancia se puede entremezclar con otra. Un gas se difunde en otro de forma muy rápida. Los líquidos también pueden difundirse, aunque lo hacen de forma más lenta que los gases. Entre sólidos, la difusión es muy lenta, por ello la consideramos casi inexistente. Los gases se difunden a gran velocidad. Esto permite percibir casi instantáneamente los gases o vapores responsables del olor, y también se aprovecha para añadir gases con olor a otros que no lo tienen, como el caso del gas natural, que es inodoro, pero al que se le añaden gases con olor para ayudarnos a percibir fugas. Las fuerzas de atracción entre las partículas son muy intensas en los sólidos, lo que provoca que éstas solo puedan vibrar. Sin embargo, en los estados fluidos, líquidos y gases, el movimiento de las partículas es mucho más libre, debido a que la fuerza entre ellas son menos intensas, llegando a ser casi nulas en el estado gaseoso. La diferente intensidad de las fuerzas entre partículas también provoca que los sólidos mantengan una estructura ordenada, mientras que los líquidos y los gases presentan un mayor desorden. Todo gas puede ser fácilmente comprimido a volúmenes pequeños, lo cual se logra aumentando la presión, lográndose la disminución de los espacios moleculares. Con el nombre de dilatación, se conoce al proceso de expansión de volumen que sufren ciertos elementos o cuerpos, generalmente como consecuencia de un cambio de temperatura. Se trata de un proceso físico que adquiere distintas magnitudes en sólidos, líquidos y gases. A veces, estos cambios son mínimos e imperceptibles. Otras se ponen claramente de manifiesto. Debe decirse que la dilatación, producida por acción de la temperatura, se denomina dilatación térmica. En los sólidos es donde menos se pone de manifiesto la dilatación, pero sin embargo ocurre. Cada material sólido tiene un diferente coeficiente de dilatación, el cual indica en qué magnitud aumentará el volumen. La dilatación en los líquidos también se produce con distintas intensidades, pero en cualquier caso es más evidente que la de los sólidos. Por último, la dilatación de los gases es la más evidente, y la intensidad de la dilatación es igual para todos los gases que se encuentran a una determinada presión. La contracción térmica es un fenómeno físico debido al cual la materia, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso,
pierde un porcentaje de sus dimensiones métricas a medida que se le retira temperatura. Los termómetros, al ser un metal y también un líquido, el mercurio responde muy bien a la expansión térmica, dilatándose ante el calor y contrayéndose en el frío, permitiendo así evidenciar los cambios de temperatura. Una técnica conocida para destapar frascos de tapa metálica consiste en dilatarlos empleando el calor, ya que al haber pasado algún rato en la heladera, el metal se contrae y resulta mucho más difícil hacerla girar. Este fenómeno también es perfectamente observable en los gases, por ejemplo, cuyo volumen responde a la temperatura, expandiéndose y volatilizándose ante el calor, y contrayéndose e incluso licuándose ante el frío. Las variables termodinámicas o variables de estado son las magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico. Dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico objeto de estudio, pueden elegirse distintos conjuntos de variables termodinámicas para describirlo. En el caso de un gas, estas variables son presión, volumen, temperatura y masa. El volumen ocupado por el gas depende de la presión, la temperatura y la cantidad o número de moles. La cantidad de un gas se puede medir en unidades de masa, usualmente en gramos. De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, la cantidad también se expresa mediante el número de moles de sustancia. Esta puede calcularse dividiendo la masa de gas por su peso molecular. Temperatura. A nivel macroscópico, la temperatura, identificada con la letra T, de un sistema está relacionada con la energía cinética que tienen las moléculas que lo constituyen. Macroscópicamente, la temperatura es una magnitud que determina el sentido en que se produce el flujo de calor cuando dos cuerpos se ponen en contacto. Para medir la temperatura de diferentes cuerpos, es necesario contar con una escala de temperatura. Las más comunes suelen ser la Celsius del sistema métrico y la Fahrenheit, pero también están las escalas Kelvin y Rankine. La escala Fahrenheit fue desarrollada por el físico de origen alemán Daniel Fahrenheit en 1724. Sin embargo, hay algunos pocos países, sobre todo los Estados Unidos, donde todavía se utiliza la escala Fahrenheit en la vida diaria. Se trata de una escala histórica. En ella, el punto de congelación del agua se sitúa a los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua a los 212 grados Fahrenheit. El cero absoluto tiene un valor de menos 459.67 grados Fahrenheit. La escala Celsius fue ideada en 1742 por el físico sueco Andrés Celsius. Toma como punto fijos la congelación y ebullición del agua, a los cuales se les asignan los valores de 0 y 100 respectivamente, debido a que la escala se divide en 100 partes iguales. Su unidad de medida se lee como grados Celsius o centígrados y se simboliza por el grado C. La escala Kelvin fue concebida por el físico británico William Thomson Kelvin en 1848, tomando como base de referencia los grados Celsius. La unidad de medida de la temperatura es designada por el símbolo K mayúscula. Cabe destacar que antes se utilizaba la simbología grados K, pero el símbolo de grado fue eliminado de forma oficial en 1967. La temperatura mínima de esta escala
es el cero absoluto, o 0 Kelvin. A esta escala también se le denomina absoluta y es adoptada por el Sistema Internacional de Unidades. El cero absoluto es la temperatura más baja posible que puede existir. Es también el punto de inicio para la escala Kelvin y para la escala de Rankine. Esta temperatura es de menos 273.15 grados Celsius, el 0 Kelvin o bien 0 Rankine. La escala Rankine fue propuesta por el ingeniero escocés William Rankine en 1859. Su unidad de temperatura es el Rankine y se simboliza con la letra R mayúscula. Esta escala define la temperatura midiéndola en grados Fahrenheit sobre cero absoluto. Las conversiones entre unidades de temperatura se realizan mediante fórmulas de cálculo para convertir las lecturas de una unidad a otra. Ejemplo, convertir menos 130 grados Celsius a Kelvin, grados Fahrenheit y Rankine. El primero, Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Por lo tanto, Kelvin es igual a menos 130 Celsius más 273, igual a 143 Kelvin. Para grados Fahrenheit es igual a 1.8 por grados Celsius más 32. Por lo tanto, grados Fahrenheit es igual a 1.8 por menos 130 Celsius más 32, igual a menos 202 grados Fahrenheit. Para convertir a grados Rankine, necesitamos los grados Fahrenheit, que ya obtuvimos anteriormente, más 460. Por lo tanto, Rankine es igual a menos 202 Fahrenheit más 460, que es igual a 258 Rankine. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.